Ok, bien, pues muchas gracias a todos por estar en este webinar. Gracias a todos por unirse, por ponerse mute en sus micrófonos para que para todos sea más fácil escucharnos. Por favor, si alguien tiene algún comentario, háganmelo saber a través del chat, como no te escucho bien, o por favor, regrésate un poco, o vas muy rápido, o vas muy lento. Cualquier información que me quieran hacer llegar, por favor, háganlo a través del chat. Yo estaré al pendiente y al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si en algún momento de la presentación se quedan con alguna duda o quieren preguntar algo adicional, pueden hacerlo al final. ¿Ok? La idea de hacerlo al final es para aprovechar al máximo el tiempo, que es poquito, y poder ver como el tema que tenemos, que es muy amplio. ¿Ok? Ya tengo aquí una... ok. Buen día a todos. Perfecto. Ok, bueno, pues quien no me conoce, soy Ariadna Perea. Soy colaboradora de PSI Caliper desde hace ya muchos años. Soy muy orgullosa de pertenecer a esta familia y además en mi vida personal soy esposa y mamá. Tengo 20 años de casada y tengo la dicha de tener a 3 hijos. La edad más pequeña de mi hijo actualmente es 10 años. Entonces, realmente, si bien sí tengo como muchos retos de trabajar home office con mis hijos, no se comparan a los retos que tuve cuando ellos eran pequeños, ¿no? Entre más pequeños son los niños, más retador es el poder hacer trabajo en casa. Entonces, bueno, justo este seminario se trata de eso, se trata de poderles brindar algunos tips de cómo pasar este periodo de cuarentena, donde toda la familia está en el mismo lugar, cómo vivir en cuarentena con la familia y además trabajando, porque no es que estemos pasando solo el rato con la familia, sino además tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, un poco de contexto. Estamos viviendo un momento único en la historia, por lo menos en nuestra historia. Creo que a ninguno de nosotros nos había tocado vivir lo que hoy estamos viviendo. Y nos influye el estrés tanto fuera de la casa como el estrés dentro de la casa. El estrés fuera de casa puede deberse a las noticias que estamos escuchando, a las medidas de control que están tomando el gobierno, que estemos o no estemos de acuerdo. Puede deberse también a las medidas de contingencia que esté o no tomando la empresa en la que colaboro. Y todo eso está generando estrés en mi persona. Ahora vámonos también al estrés interno, ¿no? Al estrés que pasa en la familia. Por primera vez, la familia se ve obligada a pasar todo el tiempo en casa. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Antes, claro que había convivencia, pero no tan intensa. Antes los hijos se iban a la escuela, los papás probablemente se iban a la oficina, cada quien hacía sus actividades, después probablemente regresaban a estar juntos y al día siguiente repetir, ¿no? Era como este ciclo donde cada uno tenía su espacio, los papás laboral para hacer su trabajo, los hijos escolar para hacer sus actividades escolares e incluso las actividades recreativas, vamos a llamarlas así, o educativas fuera de casa, también tenían su propio espacio. Ya sea que hiciéramos ejercicio, íbamos a un club o íbamos al parque o tomábamos clase con alguien. Nuestros hijos probablemente también tenían clase de algún deporte o alguna actividad artística. Y ahora todo eso ya no está. Ahora estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, teniendo que sacar adelante nuestras labores laborales, los papás. Los niños tienen que sacar adelante sus labores escolares y además como familia tenemos que sacar adelante las labores del hogar. Entonces, no es un gran
digamos, no es ciencia el por qué hoy nos estamos enfrentando a una situación de mucho estrés, donde mantener la calma, donde mantener la paz se ha convertido en algo retador. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de este webinar? Los objetivos de este webinar es brindarte sugerencias. Habrá algunas sugerencias que tú puedas decir, si las compro, me gustan, y habrá otras sugerencias que tú digas, la verdad estas no van con mi estilo y está bien. Son solo algunas sugerencias. Son sugerencias que obtuve de mi propia experiencia durante mucho tiempo que llevo haciendo home office, de los conocimientos que a mí me ha funcionado, y también hice una especie de entrevista con personas allegadas de qué es lo que a ellos les ha funcionado. Entonces son las sugerencias que les traigo a ustedes. ¿Y estas sugerencias de qué son? Se basan sobre todo en 3 puntos principales. El primero, mantener los roces al mínimo. ¿Va a haber roces? Sí va a haber. O sea, eso es natural y hasta esperado. Todo, digamos, ¿qué pasa en este momento de cuarentena? En este momento de cuarentena, todos nuestros conflictos que ya traíamos salen a la luz. Es decir, no es que la esposa ahora sea controladora. Toda la vida ha sido controladora. Pero antes se difuminaba. Antes se iba a la oficina o el esposo se iba y ya no se notaba tanto, ¿no? No es que el hijo sea súper ruidoso y no pueda parar ahora. Siempre ha sido ruidoso y no puede parar. Nada más que ahora lo tenemos en casa y nos damos más cuenta. No es que yo ahora sea más angustiada y ahora me esté dando más por tirarme a la angustia. Así he sido siempre, nada más que ahora es más fácil que yo me dé cuenta de esto. Digamos que este periodo de cuarentena hace que nuestros conflictos que ya traíamos se exacerben. No es que la pareja en este momento no esté de acuerdo en cómo educar a los hijos. Ya era un tema antes. Nada más que antes estábamos dispersos en el ruido, en el qué vamos a hacer ay, no estoy de acuerdo, pero bueno, ya estamos saliendo al restaurante y se difuminó el asunto. Ahora no, ahora ya no hay para dónde irse. Ya estamos aquí, tenemos que convivir y entonces se notan más esos conflictos. Entonces también es una muy buena oportunidad para trabajar esos conflictos, ¿no? Tanto propios, los que tengo solita, como los que tengo con los miembros de mi familia. Entonces, ¿cómo hacer para mantener los roces al mínimo? ¿Cómo hacer también para organizarnos mejor como familia, para que cada uno saque adelante sus tareas y también podamos sacar adelante las tareas que nos tocan a todos como familia? Y por último, algunas ideas no solamente de cómo sobrevivir a esta cuarentena, sino cómo también pasar un tiempo divertido, cómo aprovechar este tiempo de convivencia máximo. Ok, para mí hay 2 cosas principales antes de hablar de los cómo. Antes de yo irme a decir, mira, hazte un horario y así como los cómo, me gustaría platicar de 2 cosas que para mí son esenciales. Y esto que es esencial no nada más es en este momento, sino prácticamente siempre. El primero es concientizar. En este momento sería concientizar de lo que estamos viviendo, que sería de la importancia de por qué nos estamos quedando en casa. Y esta parte de concientizar no nada más es yo te digo a ti, familia, lo que el decreto de por qué nos quedamos en casa, sino hacemos un consenso. Acordamos por qué para nosotros es importante quedarnos en casa y cuál es nuestra postura al respecto. De tal manera que idealmente sería un acuerdo donde la familia decide quedarse en casa. No es algo impuesto, no es algo que el gobierno me está diciendo que tengo que hacer y es la gran tragedia, sino nosotros decidimos porque estamos viendo las ventajas de por qué es importante quedarnos en casa.
Y la otra parte de la conciencia vendría a por qué es importante que yo me sume al esfuerzo, por qué es importante que yo trabaje como equipo, que yo dé mi máxima versión de mí para que la familia pueda estar mejor. Y esta concientización la podemos hacer desde los adultos hasta los más pequeños de la casa, a sus niveles, vamos a hablar de ello, ¿no? La otra cosa que para mí es importantísima sería capacitar. Uno, ya concientizamos, ya sabemos que es importante quedarnos en casa y ya sabemos que es importante cooperar. Muy bien, pero ahora, ¿cómo le hago para eso, no? La primera es cómo estoy dispuesto a cooperar y qué hago cuando las emociones me atrapen, porque me van a atrapar. ¿Cómo le hago para no hundir ese barco en el que estamos todos metidos? Entonces vamos a ver estos dos puntos primero. Ahí es donde me voy a tardar un poco más de tiempo, pero yo creo, desde mi perspectiva, estos dos puntos son vitales. Con estos dos puntos tenemos prácticamente. Los demás, los cómo, los vamos a ir sacando como familia. Pero esto es lo primero, digamos que es como la cimentación en la cual vamos a edificar nuestro proyecto de familia en cuarentena. ¿Ok? Entonces, bueno, vámonos al primer punto que sería concientizar. Y el primer punto, el primer apartado de ese punto sería hablar del por qué es importante quedarnos en casa. En la teoría sistémica, donde se ve a la familia como un sistema, hay órdenes y estos órdenes son importantes. En este orden, los papás son más importantes que los hijos. Y esto también conviene saberlo. ¿Por qué? Porque mientras yo como mamá, tú como papá, y si estamos juntos los dos como pareja, estamos bien, eso se va a ver reflejado en el bienestar de nuestros hijos. Entonces, este periodo también es un periodo para eso, para poner orden, donde yo tengo que estar bien, mi pareja tiene que estar bien y después vemos a nuestros hijos, no al revés, como muchas veces le hacemos, ¿no? Entonces, siguiendo este orden, lo principal entonces sería que hablar de la importancia de quedarse en casa fuera, antes de yo correr con mi hijo o con mis hijos y explicarles el porqué de la cuarentena y porqué del coronavirus, es déjame, hablo con mi pareja, si es que está mi pareja en casa. Si no, entonces déjame, hablo conmigo misma, conmigo mismo, porque hay cosas que tengo que sentar primero con los adultos, ¿no? Y estas cosas que debemos sentar en este periodo en específico de la cuarentena es, ¿qué significa para nosotros, para empezar, esta pandemia? ¿Qué significa para mí la pandemia? Hay versiones de todo y me parece que todas están bien, no podemos decir que esto está mal y esto está bien. Hay personas que creen que esta pandemia es una especie de conspiración y hay miles de opciones, ¿no? Contra ciertos países, contra los viejitos, contra la familia, hay 500, 1600 versiones. Está bien si tú crees una de ellas, ¿no? Hay personas que dicen, no, para mí esta pandemia significa un renacer del planeta y es una llamada de auxilio del planeta para que todos aprendamos a convivir con el planeta. Padrísimo, qué bueno que lo sientes así. Hay otros que se dan más por la parte como médica, ¿no? No, esta pandemia se dio por el contagio y la parte exponencial y entonces por eso es importante quedarnos en casa. Sea cual sea tu versión, lo ideal es que definas cuál es tu postura frente a la pandemia y cómo vas a cooperar con respecto a ella. Es decir, ¿qué nivel de aislamiento vas a vivir? Y va del nivel 1 al nivel 6, donde el 6 es el nivel máximo, donde no salen ni siquiera para ir al súper o a la farmacia. Todo piden que llegue a casa, ¿no? Es importante que sepan esto, de yo voy a salir, no voy a salir, cuándo sí voy a salir, cuándo no voy a salir, cuando salgo, qué estrategias de protección voy a tomar
yo y mi pareja o los adultos que vivan conmigo, porque es un tema de ponernos de acuerdo, qué estrategias vamos a tener cuando regresemos a casa. A lo mejor si me quito los zapatos, no me quito los zapatos, me quito la ropa, no me la quito, me meto a bañar o nada más llego y me lavo las manos. ¿Qué estrategias vamos a utilizar como familia? Acuérdense que lo que queremos también es mantener los roces al mínimo. Tengo unos amigos que no han hablado de esto y entonces para ella el tema de cuidar a su familia y a sus hijos es muy importante. Ella sí está como muy involucrada en este tema del aislamiento, pero su pareja no. Su pareja, para él es como, ay, por Dios, no nos va a pasar nada y la vida sigue, ¿no? Entonces, cada vez que él sale, no solamente a trabajar, sino sale con sus amigos y sale a seguir su vida normal, hay un roce familiar. Hay un roce familiar porque llega y quiere abrazar a los niños, ella no lo deja y entonces se hace ¿no? Un caos. De algo tan simple como vamos a sentarnos y vamos a platicar, vamos a llegar a un acuerdo de cómo lo vamos a vivir en pareja, cómo lo vamos a vivir en familia, cuando las salidas son correctas, cuando no son correctas, qué protecciones vamos a tener. Y que haya congruencia, la congruencia es muy importante. Si yo y mi pareja nos pusimos de acuerdo que vamos a cooperar con esta pandemia a través del aislamiento y nuestro nivel de aislamiento es alto. Y de repente un día nos hartamos y le decimos a nuestros hijos, ay, ¿saben qué? Vamos a irnos a comer a casa de los amigos, porque ya estamos hartos. Entonces el mensaje que les estamos dando es de una completa incongruencia, de deshonestidad con lo que creemos. Entonces sí es conveniente que definamos cuáles son nuestras estrategias y ser congruentes. Estas estrategias pueden cambiar a lo largo del tiempo, no tienen que ser fijas, pero si cambian, sí es conveniente hablarlas, ¿ok? Otra de las cosas que conviene platicar los adultos de la casa, si no es, si vives tú solo, también contigo, saber cuál es tu plan B. ¿A qué me refiero con plan B? Si alguno de ustedes enferma, ¿qué va a pasar si nos enfermamos? Y no hablo de síntomas ligeros, ¿no? O sea, o incluso con síntomas ligeros y con síntomas fuertes. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Dónde se duerme esa persona? ¿Qué estrategias de limpieza vamos a tener? ¿Qué estrategias de cuidado vamos a tener? ¿Qué pasa si los dos nos enfermamos o los adultos que vivimos en la casa nos enfermamos al mismo tiempo? ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Cómo le vamos a hacer en ese entonces? Entonces, también conviene tener ese plan B. Ahora sí, habiendo puesto de acuerdo los adultos en ese orden sistémico, ya podemos pasar con los niños. Y con los niños, lo ideal es no suponer que ellos ya saben, que ya les dijeron en la escuela por qué de la cuarentena y entonces ya no hay que hablar del tema. Sino pregúntales qué saben del tema, qué saben de la pandemia, qué saben del coronavirus, cuáles son sus miedos, qué preguntas pueden tener sobre ello. Es muy importante tener esta conversación a su nivel. En cuanto al desarrollo humano, hay, digamos, momentos o estadios del desarrollo cognitivo. Para los niños es difícil entender cuestiones intangibles o muy abstractas. Entonces, hay que bajarnos al nivel del niño, a su estado evolutivo, a su nivel cognitivo. Lo ideal es hablarle en términos simples y concretos. Para eso hay muchísimos recursos hoy en día, ¿no? Entonces te puedes meter a internet y hay libros gratuitos del por qué quedarse en casa o del tema del coronavirus. Iba a traer una pelotita, se me olvidó, pero hay veces que la tenemos casi todos en la casa como tipo coronavirusitos, son pelotitas que tienen piquitos. Y entonces también con esas pelotitas les puedes enseñar a tus hijos qué es el coronavirus y cómo es el contagio. Hay un recurso muy lúdico, a mí está muy sencillo de hacer, que es que pones en un plato agua y pimienta. Esto se lo hizo mi esposo a mis hijos. Lo llenas de pimienta y les dices que la pimienta es el coronavirus, que en realidad el coronavirus es todavía más chiquito y no se ve. Pero que bueno, eso puede simular lo que es el coronavirus.
Entonces le pides al niño que meta el dedo al agua con pimienta y cuando saca su dedo, evidentemente está lleno de pimienta. Y le pides entonces ahora que vaya y toque cosas que tú puedas limpiar, ¿no? Entonces agarra el vaso y lo toca. Y agarra la mesa y lo toca. Y entonces, visualmente para el niño es muy claro ver cómo va dejando contaminados lugares sin darse cuenta con coronavirus. Y entonces tú haces la simulación. Ahora imagínate que pasaron cierto tiempo, porque el coronavirus dura mucho tiempo en las superficies. Pasó cierto tiempo, yo llego y agarro esta taza. Ahora a mí, yo tengo el coronavirus, ¿no? Entonces eso les explica como muy fácilmente cómo se da el contagio fácil. Y la otra parte de este experimento es que le limpies el dedo al niño, le pongas jabón líquido, ya sea para lavar los trastos o para lavarse las manos, y le pidas después que vuelva a meter el dedo en el plato con pimienta y agua. Al hacer eso, el plato hace una reacción donde las pimientas como que se van y prácticamente sale su dedo limpio. Y entonces ahí le explicas el por qué es importante las estrategias de limpieza que se están teniendo en casa y lavarse las manos con frecuencia. Entonces, entre más visual sea para el niño, eso se le va a quedar grabado. No se le queda grabado el, mira, y entonces las cifras y el pico de contagio y entonces puede colapsar el sistema de salud. Eso para el niño es como, no te estoy entendiendo. Pero cuestiones así simples, concretas, muy visuales, muy lúdicas, seguramente sí se le quedan y entonces es más fácil que él, también él, ella, se queden con esta importancia de quedarse en casa. También la segunda parte de este proceso de concientización es hablar de la importancia de cooperar como equipo. Y nuevamente, primero contigo y si hay una pareja que ayuda contigo, también con tu pareja. Y que estén en la misma página o que tú sepas qué significa para ti cooperar. Esto pareciera que es algo que no debemos de hablar, pero sí conviene hablarlo. ¿Qué es cooperar para ti? O sea, es decir, ¿qué niveles de cooperación vas a esperar en la familia? Hay veces que las mujeres latinas estamos como muy acostumbradas a que el tema del hogar y el tema de los hijos son nuestros. Por alguna razón es como ya adjudicado, ¿no? Y entonces, en nuestro esquema de cooperación tenemos que trabajar, que hacer la casa, que hacer la comida y limpiar y cuidar a los hijos. No hay tiempo que alcance para todo esto, ¿no? Entonces, sí conviene saber, oye, esta conciencia o esta creencia de cooperación es viable para el momento en el que estoy viviendo o necesito una cooperación más fuerte de parte de mis hijos y de parte de mi pareja, si es que la tengo, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestro esquema? ¿Todos vamos a cooperar parejo? ¿Qué significa cooperar? ¿No? Y también, ¿cuáles son tus límites? Tus límites te los impones a ti, no se los impones a los demás. Y es muy importante que conozcas cuáles son esos límites. Por poner un ejemplo, a lo mejor yo digo, yo estoy dispuesta a cooperar máximo en cuestión de hacer la comida 3 días a la semana, yo puedo cocinar. Ese es mi límite, me conozco, porque ya sé que el cuarto día voy a estar echando tiros, ¿no? Y entonces ya mis hijos van a tener una mamá gruñona. Ese es mi límite, 3 días a la semana lo puedo hacer muy bien. Entonces, cuando conoces tus límites y platicas de tus límites, podemos entonces generar estrategias alrededor de esos límites y podemos solucionarlos. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, ok, puedo hacer 3, pero comemos 7. ¿Qué va a pasar con los otros 4? ¿No? ¿Será que pedimos comida a domicilio? ¿Será que otro miembro de la familia puede cocinar esos otros días? O a lo mejor yo cocino los mismos 3 días, pero doble porción. Entonces eso significa que vamos a repetir 2 días a la semana, pero ya tengo listo lo de 6 días. Ya nada más queda ver quién hace el séptimo, cómo le vamos a hacer para el séptimo. ¿Okay? Y con los hijos es lo mismo, digamos, las mismas recomendaciones de la importancia de quedarse en casa, pero ahora de la importancia de cooperar como equipo. Y hacerles ver, por ejemplo, a lo mejor en una especie de cuento de que todos estamos en este mismo barco y que
el movimiento de uno afecta a todos. Entonces, si yo no quiero remar, pues no vamos a llegar a donde queramos. Si yo quiero ponerme a hacer berrinches y a brincar encima del barco, pues todos vamos a sentir la turbulencia. No es de que, ay, qué bueno que el hoyo esté de tu lado, porque a mí no me pasa nada, ¿no? Sino todos nos vemos afectados. Entonces también con cuestiones de cuentos, de fábulas, de historias, marionetas, etcétera, podemos explicarle el por qué es un momento donde más que nunca se requiere que todos rememos y todos cooperemos como equipo. Muy bien. Vimos la primera parte, que es concientizar. Ahora vámonos a la segunda, que es capacitar. ¿Cómo aseguro que yo y los miembros de mi equipo estén dispuestos a cooperar y que todos vamos a poder manejar nuestras emociones? La primera parte de estar dispuesto a, me voy a basar en la teoría de Gary Chapman, que está en su libro de los 5 lenguajes del amor. Si quieren copiar ese link que les puse, ahí pueden obtener mucha más información de esto. Es uno de los libros más ligeros que he leído, pero de los más relevantes en mi vida que he leído. Este libro dice que todas las personas expresamos nuestro amor de una manera concreta y recibimos el amor de otros de una manera concreta. Él se dio cuenta a través de muchas consultorías matrimoniales que muchos divorcios o muchas rupturas se daban no porque los esposos no se amaran, sino porque se sentían no amados. Y entonces él empezó viendo que en realidad es como si cada quien tuviera un lenguaje. Y entonces si yo te hablo en chino y te estoy diciendo en chino todo el tiempo que te amo y te amo y te amo, pero tú hablas alemán, pues nunca me vas a entender por más que yo me desvive en decirte que te amo. Y si tú te desvives en decirme que me amas en alemán y yo hablo chino, pues tampoco te voy a entender, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Que tenemos nuestra vasija de amor vacía. Él dice que todos tenemos internamente como una vasija de amor. Cuando nuestra vasija está llena, todos los seres humanos tenemos necesidad de sentirnos apreciados, respetados y queridos. Y cuando es así, estamos mucho más dispuestos a hacer cosas que si no es así, ¿no? O sea, si yo me siento amada, respetada, y tú me pides que por favor te eche más la mano en esto, es mucho más probable que yo diga, sí, estoy de acuerdo. Pero si me siento no amada, no respetada, es más, ya hasta te odio, porque mi vasija está súper vacía y entonces yo lo veo ya como una especie de ataque contra mí y entonces te quiero contraatacar. Si tú me pides que te ayude en algo, bueno, va a ser de obvio, ¿no? ¿No? O sea, ráscate tú con tus propias uñas. Y eso sucede en todos los niveles, tanto en adultos como en niños. Por poner un ejemplo, bueno, los 5 lenguajes del amor son palabras de afirmación, tiempo de calidad, regalos, actos de servicio y contacto físico. Entonces, por ponerles un ejemplo de una pareja donde él, su principal idioma es contacto físico y ella, su principal medio es actos de servicio. Entonces, vamos a poner una escena rápida. Ella está cocinando actos de servicio a través de su cocina. Ella está diciéndole a su familia, te amo. Entonces, está cocinando muy afanosamente y llega el esposo por atrás y la abraza y le llena de besos el cuello. El contacto físico le está diciendo te amo con toda mi alma, ¿no? Ella, actos de servicio, dice, o sea, quítate de aquí porque no me dejas hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? El contacto físico se siente como rechazado, no amado. ¿Qué pasa? Que después puede decir ella, o sea, que no venga y me dé besitos y abrazos, ¿eso qué? ¿Por qué no me ayuda? No viene y me dice, oye, ¿en qué te ayudo? Oye, ¿te pongo la mesa? Ah, no. El CAS viene, me da besitos, como que si con eso ya se hiciera la comida. Y él dice, bueno, ni siquiera se puede tomar 2 minutos para dejarme abrazarla. Entonces, al final del día, los dos se sienten muy poco amados cuando en realidad los dos estaban desde su lenguaje diciendo te amo.
Entonces, ¿cuál es la invitación que les tengo? La invitación que les tengo es que conozcan ustedes sus propios lenguajes, cómo es que ustedes aman a los demás y los lenguajes de cada uno de los miembros de su familia, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Todos tenemos todos. No es de que si yo soy contacto físico, entonces ya no necesito palabras de afirmación o palabras de aliento, o ya no me gustan los regalos. Al final del día todos nos gusta todo, pero hay uno primordial que es como mi lenguaje primario. Y entonces conviene hacerle saber a mi familia que los amo desde su lenguaje primario. Aquí en casa, nuestros hijos, yo tengo uno que es contacto físico. Y entonces todo el tiempo es estarlo abrazando, abrazando. Mi esposo de repente es como, oh, ya no puedo con tanto abrazo, ¿no? Hazte para allá. Pero sabe que su principal lenguaje es contacto físico. Entonces sabe que el decirle hazte para allá es como un gran rechazo. Entonces, bueno, de repente sí es como, ok, 5 minutitos de amor y después me das chance porque necesito mi espacio. Sí, va. Entonces ya, le das 5 minutos de amor. Tengo otro que es regalos, ¿no? Y entonces con él nos hace dibujitos todo el tiempo, y trato de tenerle detallitos así como de, mira, estuve pensando en ti, te compré esto, o te hice esto, o poner, por ejemplo, los dibujos que él me hace, ponerlos muy visibles, también es una manera de decir, te amo, porque es como, mira, apreció mi regalo, ¿no? Entonces tenemos así diferentes estilos en casa y la idea es que cada uno le estemos diciendo desde su lenguaje, te amo, te amo, te amo. ¿Para qué? Para que ese tanque, se llene y estén más dispuestos a cooperar. Y algo así sea posible, ¿no? Donde toda la familia haciendo algo que probablemente nadie disfruta, que es hacer las tareas del hogar, se vuelva una tarea hasta agradable porque todos estamos cooperando. Ahora, la segunda parte de esto que desea capacitar es el manejo de emociones. Y para eso me voy a basar también en dos teorías. Una es la terapia de contención de Jirina Prekop y la otra es el cerebro en la palma de tu mano de Daniel Siegel. Ok, Jirina Prekop en su terapia de contención, que es muy profunda, ¿no? Yo nada más ahorita estoy tomando un concepto de esa teoría. Ella dice que todas las personas tenemos como cajoncitos internos donde vamos guardando nuestras emociones. Las emociones no procesadas. ¿Y cómo se procesan las emociones? Se procesan a través de sentirlas y expresarlas, ya sea a nivel verbal o escribiéndolas. Por eso, por ejemplo, los diarios son una buena herramienta para el manejo de emociones. Pero bueno, vamos a poner ejemplos de emociones no digeridas. Vamos a suponer que estoy trabajando y de repente me llega una noticia de que a uno de mis familiares cercanos le es positivo en coronavirus y le duele todo el cuerpo y está a punto de irse al hospital. Eso me pone triste. Me pone triste y me pone angustiada también. Pero estoy trabajando. Es una emoción que no puedo procesar en este momento, entonces la guardo en mi cajón. Sigo trabajando, llega a lo mejor mi esposo y me dice que todos los supers de la colonia, las tienditas, se están, digamos, protegiendo, están poniendo barrotes y cuestiones que antes no tenían que poner porque están previendo una ola de robos y que se prevé una ola de inseguridad muy profunda por la economía o la crisis que se ve venir. Y eso nuevamente me genera muchísima angustia, mucho miedo, pero igual al rato tengo una junta y no lo puedo procesar, lo guardé en mi cajón. Me levanto, voy hacia la cocina por un vaso de agua y mientras voy a la cocina veo que hay vasos regados por todos lados y eso me enoja mucho porque digo, qué barbaridad, mi familia no puede ni siquiera lavar sus vasos. Y ya, bueno, para no hacer un gran drama, agarro los vasos, los pongo en el fregadero y me regreso a trabajar. Otra emoción que guardé en mi cajón. Lo mismo pasa con los niños. A lo mejor hay un momento que quisieron llegar contigo de, mira, mami, el dibujito que te hice, y tú le dijiste, shh, shh,
vete, ¿no? O sea, estoy en una conferencia. Y para él es como, qué triste. O sea, mi mamá me rechazó cuando yo le traía, no sé, por ejemplo, mi hijo de regalos, ¿no? Le traía la mejor prueba de mi amor y ella me hizo, pero con gran énfasis de vete para allá. Entonces le generó un sentimiento de tristeza profundo que guardó en su cajón. A lo mejor se enojó con el hermano porque algo le dijo y entonces nuevamente enojo y lo guardo en su cajón. Y así nos vamos. Para Jirina Prekop hay un orden en los cajones, es decir, primero está el cajón del enojo, después está el cajón de la tristeza, posteriormente viene el cajón del miedo y por último está el cajón del amor. Es un poco como lo de intensamente, solo que Jirina Prekop no considera disgusto como una de las emociones principales y en lugar de alegría le llama amor. Entonces, cuando mis cajones, los cajones de todo el mundo tienen una cierta capacidad, llega un momento donde ya no puede almacenar más. Como los closets, cuando el típico closet que tienes así de triques, ¿no? Y que le metes y le metes cosas y de repente le abres para meter uno más y te sale todo. Te sale la pelota que guardaste, te sale el abrigo, te sale todo de repente. Lo mismo pasa con nuestras emociones. Nos salen todas de desparramadas, pero como el enojo es el primer cajón, sale en forma de enojo. No sale en forma de los otros, sale en forma de enojo la mayoría de las veces. Así como en la película de Intensamente, donde la protagonista llega un momento donde dice, ya me súper enojé, ya me voy de mi casa. O sea, es como un acto de enojo máximo, ¿no? De los abandono, ya me voy, ya me tienen hasta el queque. Y después contenida, ¿no? Justo es la terapia de contención, pero en la escena hay una etapa donde justamente sus papás la contienen. Es decir, le dicen, está bien expresar tus emociones. Entonces, ella después se da cuenta que en realidad lo que tiene es mucha tristeza de fondo. O sea, tiene mucha tristeza porque extraña a sus amigos, porque extraña su vida anterior, porque extraña su casa. Y la siguen conteniendo y ella puede llegar al miedo incluso. Toca su miedo y entonces se da cuenta de que en realidad también hay mucho de miedo en su ser. Miedo de que si mi familia va a volver a ser igual, miedo a si yo voy a poder encontrar un deporte que me guste tanto como el que tenía, miedo a si voy a poder seguir teniendo amigos. Sus papás la siguen conteniendo y es cuando finalmente llega el amor o a la alegría, donde ella se siente profundamente amada y es como una limpieza de sus cajones y dice, ok, ya, puedo seguir adelante. No es que cambiara su situación, no es que regresara a vivir donde ella había vivido antes. Siguen las cosas exactamente igual, pero es una limpieza de cajones. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Nos sirve para saber que nunca estamos enojados por la razón que creemos. Vamos a suponer en este que yo les dije que me fui guardando mis cosas y de repente acabé ya la conferencia, me levanto y salgo y veo que mis hijos no han empezado sus trabajos escolares. Y eso fue como la última gotita que hizo que se derramara mi vaso. O sea, abrieran todos mis cajones. Si yo no sé esta teoría, yo voy a creer que realmente estoy enfurecida porque ellos no han hecho sus labores escolares. La verdad es que no es así. Estoy saturada de emociones por muchas otras cosas. Y sería muy injusto de mi parte decirle a ellos que ellos tienen la culpa de todas mis emociones y de ponerles un súper castigo porque no han empezado sus tareas. Y entonces, en mi casa, a mí me conocen en ese estado como la mamá Rex. Y me dicen, ya llegó la mamá Rex, ¿no? Es la mamá que ya abrió sus cajones. Pero es injusto, porque en realidad nunca estoy enojada por la razón que creo. Entonces, voy a hablar ahora de la segunda teoría, después las vamos a juntar, que es la teoría del cerebro en la palma de tu mano. Esta teoría es una herramienta que se utiliza para enseñarle a los niños cómo funcionan nuestras emociones y cómo podemos mejorar nuestra expresión de las emociones. Pero no nada más es para los niños. Yo personalmente le he encontrado también una herramienta muy provechosa para mí. Entonces, aquí sí como le podemos enseñar a los niños la parte de los cajones con, nuevamente, dibujitos o cuentitos
o apoyos o marionetas. También podemos explicarle esta parte del cerebro en la palma de tu mano. Lo que esta teoría dice es utilizar la mano justamente, así como este puño, para explicar el proceso complejo que pasa en nuestro cerebro. Se divide en dos el cerebro, la parte prefrontal y el córtex sería en nuestro cerebro, racional, y la parte límbica y reptiliana sería nuestro cerebro emocional. Entonces, ¿cómo se le explica a los niños y cómo podemos entenderlo también nosotros de manera como muy gráfica? Esto sería la médula espinal, ¿no? Esta parte de la muñeca sería la parte de la médula espinal. Y esta, la base de la palma de la mano, es nuestro tronco cerebral. Es la base de nuestro cráneo y aquí es donde están encargadas las funciones autónomas y automáticas, como la respiración, los latidos del corazón, el proceso digestivo, todas aquellas que no estamos conscientes de ellas, pero sin embargo las necesitamos para vivir. También aquí está el instinto de supervivencia, el que decide frente a si estamos viendo a un perro venir hacia nosotros así con los colmillos de fuera, ¿qué hacemos? En 2 segundos decide si, bueno, en menos, ¿no? Decide si corremos, si lo atacamos o si nos quedamos paralizados, ¿no? Esta es la parte del cerebro encargada de eso. Y es la parte más antigua a nivel evolutivo y por lo tanto se le conoce como el cerebro reptiliano, porque como su nombre lo dice, lo compartimos también con otros animales, incluso animales considerados de la gama inferior, por así decirlo, ¿no? Cuando doblamos nuestro pulgar doblado, que sería este, representa esa sección verde que es la región límbica. Aquí es la encargada de regular las emociones. También almacena recuerdos, pero de corto plazo. Y desarrolla el radar de seguridad del cerebro. Las emociones, es importante saber que las emociones que guarda esta parte de región límbica son en estado puro. ¿A qué me refiero con estado puro? No metiéndole la parte racional. Es decir, solamente la emoción como emoción. Sería un poco como, para entender cómo es una emoción pura, es como la demostraría un niño de 2 años. O sea, el enojo es enojo. La tristeza es tristeza, ¿no? O sea, es pura. Y también es denominado nuestro cerebro medio y este lo compartimos también con algunos animales, pero ya como superiores, algunos mamíferos. No así con más inferiores como reptiles o peces. Los dedos doblados, o sea, ya el puño hecho, toda esta zona de aquí, representa el córtex que cubre a la parte límbica. Aquí ya empezamos a hablar de la parte racional. Hasta aquí, el cerebro reptiliano y el límbico es nuestro cerebro emocional. Aquí ya estamos viendo nuestro cerebro racional. Y esta parte es la responsable de la percepción, la acción motora, el lenguaje y el razonamiento, también la memoria a largo plazo. Es el cerebro superior, ya es consciente y es característico del ser humano. Y todavía hay más, que es la corteza prefrontal, que serían las uñas. No está iluminado ahí, está iluminado como azul, pero parte de su azul sería la corteza prefrontal. Y esta es la encargada de la autorregulación, de la regulación del cuerpo, de la regulación de las emociones, de las relaciones interpersonales. Es la encargada de la intuición, la percepción, la conciencia de uno mismo. Tiene que ver con entender los sentimientos de los demás, es decir, la empatía, con autocontrolarme y resolver las situaciones. Es la parte del cerebro que más tarda en madurar, entonces no esperemos que esta parte esté muy madura en nuestros hijos. En los que sí tendríamos que esperar que esté muy madura y que seamos muy autorregulados, muy autoconscientes, muy con inteligencia emocional, somos nosotros, ¿no? Ahora, voy a juntar las dos teorías. Aquí están los cajoncitos de Jirina Prekop. Aquí están los cajoncitos. Entonces, ¿qué pasa cuando estos cajoncitos se saturan? Hacen una especie de destape emocional, así le llama Daniel. Digamos que nos botamos o nos deschavetamos, como quieran decir, ¿no?
se nos va la parte racional, no hay manera de que se comuniquen la parte racional y la emocional, y entonces el cerebro reptiliano capta este desborde como una amenaza, y entonces entra en estado de supervivencia. ¿Qué hace al entrar en estado de supervivencia? Quiere atacar o quiere salir corriendo y no quiere escuchar nada. El cerebro límbico, ¿qué hace? Deja salir la emoción, pero pura, así como está ahorita nuestro personaje de Intensamente, ¿no? O sea, realmente es pura. Ahí es donde nosotros podemos realmente decir las cosas sin filtro, podemos herir a los demás, podemos hacer cosas que conscientemente nunca haríamos. El otro día vi un video donde en esta cuarentena había una pareja que armó un rompecabezas enorme, eran, no sé, 10,000 piezas o más. Y entonces están así como en el video de la última pieza y él la quiere poner y ella, no, yo la quiero poner, ¿no? O sea, si yo fui la que más hice el rompecabezas, aquí estuve todos los días y él, no, no, yo la pongo. Bueno, se votó, o sea, se votó ella y agarra el rompecabezas, lo tira y te dije que yo quería poner. O sea, son cosas que hacemos que cuando regresamos así, cuando nos calmamos y volvemos a conectar nuestra parte racional con la emocional, decimos, sí, no era para tanto. Pero mientras ya pude herir mucho. ¿Qué pasa cuando estamos también botados? Que hay algo que se llama neuronas espejo. Y cuando estamos así, es muy probable que con quien convivamos también haga su desbote. Y entonces, dos deschavetados hacen un mega conflicto de algo que ni siquiera es la razón por la cual están enojados. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para explicarle a nuestros hijos. Yo esto se los expliqué a mis hijos y de verdad que es como, ahora entiendo por qué aventé mi libro cuando me dijeron esto. No era para tanto, pero me deschaveté, ¿no? O en mi casa, yo también a veces estoy como estoy a punto de deschavetarme. O sea, está a punto de entrar mamá Rex. Y entonces en mi casa también es como, no, no, ya, todos tranquilos. Denle a mi mamá un respiro, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué me sirve saber esto? Hacia los demás primero. Uno, no tomártelo personal. No se está enojando por la razón que te está diciendo. Sí es parte de, pero no es toda la emoción como te la está queriendo poner por eso. No es en realidad por eso. Son muchos sucesos que están pasando. Entonces, cuando yo logro no tomármelo personal y estoy diciendo, mira, sus cajones estaban llenos, necesita un espacio para limpiarlos, para mí es más fácil, uno, no querer encontrar respuestas en ese momento, porque está así. Así nunca va a haber respuestas. Vea la parte que soluciona problemas, está hasta acá arriba. No vamos a encontrar ninguna respuesta. Entonces, más bien es como te dejo sentir la emoción, te dejo limpiar tus cajones. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Veo que estás muy enojado. Sí, te molestó mucho. Estoy de acuerdo, ¿no? Esto te molesta. Está bien, dímelo, platícamelo. Es decir, saca la emoción. Aquí estoy, yo te contengo. Con los niños chiquitos, veo que esto te molesta mucho, mi amor. Estoy de acuerdo, sácalo. Sácalo, claro, estás enojado. Sí, aquí estoy. Saca el enojo, está bien. Y van a ver que si están contenidos, sobre todo los niños, después van a llegar al llanto. Porque van a sacar su tristeza. Está bien, ahora les dices, muy bien, mi amor, ahora estás triste. Está bien, te produce también tristeza. Saca tu tristeza, aquí estoy yo, ¿no? Y probablemente después lleguen al miedo y te platiquen algunas cosas que les preocupan. Después de que pase la emoción, abrázalo y dile lo mucho que lo amas. Sea tu pareja, sea tu niño, sea quien sea. Es como, ya pasó como el... Se fue calmando, se fue calmando. Entonces la abrazas y le dices, te amo muchísimo. Porque sabes que no fue contigo, no era personal. Y ya en calma puedes hablar de lo que le generó esa emoción. Vamos a suponer que en realidad tu pareja se votó porque dice que no le ayudas en X. Y entonces te está diciendo que tú y bla, 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 bla.
Y tú no te lo estás tomando personal, le dejas salir, ok, está limpiando, está limpiando. Cuando ya se calmó, ya lo abrazaste, ya dijiste que lo amas. Entonces le dices, oye, pero sí me interesa entender por qué dices que yo no te ayudo. O sea, no en el sentido de qué hacemos para que te sientas ayudado. Es decir, hay que llegar a acuerdos. Sí me interesa eso, pero no lo vamos a hacer desde acá, los dos. Lo vamos a hacer desde acá, ¿no? Y eso, lleguen a acuerdos. ¿Y de qué me sirve hacia mí? Me sirve para saber que eventualmente voy a necesitar limpiar mis cajones y estar muy al pendiente de las señales que me indican que mis cajones ya están llenos y estoy a punto de deschavetarme, de destaparme emocionalmente o de botarme o de que se me zafe la canica, ¿no? Entonces, Lorena Navarrete en su plática de inteligencia emocional dijo que hay unos breves segundos donde podemos decidir si nos vamos hacia el lado de inteligencia emocional o nos deschavetamos. No lo puso así, ¿no? Pero es un poco esto. Entonces, en esos breves segundos donde yo siento que mi cuerpo está generando calor, mi corazón está latiendo, probablemente hasta cierro mis puños, estoy a nada de deschavetarme. Entonces ahí yo puedo ya saber que deschavetada no voy a ser mi mejor versión y que mi gente no se merece mi peor versión. Entonces ahí yo puedo respirar, porque una vez que estoy así, controlarme va a ser muy difícil. Una vez que esté así, parar las palabras hirientes, parar mis desplantes, parar mi volumen de voz, va a ser muy difícil. Entonces, lo mejor es trato de evitar deschavetarme y respiro. La respiración puede hacer que se baje un poco todo eso. ¿Y qué tengo que hacer? Tratarme en ese momento. Si ya me iba a tomar 10 minutos en round con mi familia, diciéndoles todo y echándoles la culpa del porqué de mis emociones, puedo tomarme esos 10 minutos, esos mismos 10 minutos, pero para trabajar conmigo. Es decir, yendo y y expresar mis emociones. La verdad es que estoy muy enojada. Estoy enojada por esto. Y acuérdense que limpiar los cajones significa hablar de la emoción pura, no racional. ¿A qué me refiero con esto? Me enoja tener que lavar trastos. No llegar a la parte racional de, ay, pero mira, mi familia, pues claro, todo el mundo tiene que lavar trastos y no como, ¿no? No, eso no lo meto. Yo hablo de la emoción pura, ya sea que lo exprese verbalmente, a lo mejor me meto al baño y lo hablo, o lo escribo y me pongo a escribir todo lo que me enoja. Acabo con el enojo y entonces a lo mejor después todo lo que me entristece y todo lo que me preocupa. Y es como, ya hice mi limpieza. Porque, ¿qué pasa? Si no hago mi limpieza, vamos a suponer que logré respirar y no me desboté, pero mis cajones siguen llenos. Entonces, a lo mejor ya no me deschaveté en esa ocasión, pero después llega mi esposo y le quiero dar un abrazo y me dice, quítate porque X está haciendo algo y ahí yo me deschaveto, porque nada más necesitaba un pequeño estímulo para que el cajón se desbordara. Entonces, por eso, cuando estamos a punto de hacer así, no nada más es respira, es atiéndete, limpia tus cajones, porque si no, estás a expensas de que te vuelvas a deschavetar en los siguientes 3 minutos, ¿no? O el siguiente día. A lo mejor la libraste ese día, pero el otro no. Si te botaste, porque puede pasar que de cualquier manera, con toda esta explicación y todo, nos desbotemos. Entonces, si nos botamos, después de que ya regresó nuestra calma y se conecta nuestro cerebro racional con el emocional, podemos explicar a los demás, oye, la verdad es que no estaba solamente enojada porque no han iniciado su tarea. Tengo muchas cosas en mi mente, me preocupan muchos temas. Hay muchas situaciones emocionales que tengo que trabajar conmigo, pero no tenía que ver contigo. Me disculpo de que saqué contigo la emoción. Y está bien hacerlo así. También es una manera de explicar a los demás y a nuestros hijos que somos responsables también de nosotros y de nuestros errores. Y lo que les decía, atender nuestras emociones con frecuencia, sentirlas y hablarlas y expresarlas, ya sea habladas o escritas. Y como les decía, se hace a nivel puro y no necesariamente, de hecho, no se hace a nivel racional, solo se hace a nivel puro. ¿Ok?
¿ok? Entonces, bueno, con esto ya hicimos lo que yo llamaba que era primero lo primero. Ya se nos fue mucho tiempo en esto, yo sabía que nos iba a tomar mucho tiempo, pero para mí es lo más importante. Si logramos estar la familia de acuerdo, queremos estar en casa, queremos cooperar y además me siento capacitado porque me siento amado, mi vasija está llena y además sé manejar mis emociones, todo lo demás es mucho más fácil que se dé. Ya los cómo son muy sencillos, ¿no? Pero aquí van algunas sugerencias justo de esos cómo. Sugerencias para organizarse. La estructura da seguridad a todos, sobre todo a los niños chiquitos, pero a todos. Entonces, por lo tanto, en este periodo, lo ideal es tratar de mantener un horario similar al habitual. Si nos despertábamos en la mañana temprano, desayunábamos, los niños iban a la escuela, nosotros a trabajar, más o menos hacer lo mismo, levantarnos todos temprano, desayunar, después, en lugar de que los niños se vayan a la escuela, que empiecen sus labores escolares, nosotros hacer nuestros trabajos del hogar, digo, del trabajo, en la medida de lo posible. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero mantener un horario más o menos habitual al que estábamos. No dejar que los niños hagan sus tareas escolares hasta la noche, si es que se puede, sino mantener esa misma estructura. Hay que definir qué tareas son las extras a las habituales y quiénes van a ser los responsables de esas tareas. ¿Cuáles pueden ser las tareas extras? A lo mejor antes comíamos todos fuera y ahora ya tenemos que comer todos en casa. Entonces todos hay que cocinar, todos hay que recoger la cocina o quién lo va a hacer. A lo mejor antes teníamos ayuda en casa y ahora también tuvimos que permitirle que se fuera a su casa. Y entonces ahora tenemos todas las labores de casa también para nosotros. ¿Qué significa? ¿Cuáles son esas tareas y quién va a ser esos responsables? Ojo, es importante nuevamente que los papás permitan a los niños involucrarse en esas tareas. Todos los niños, por pequeños que sean, pueden ayudar en esas tareas extras. A lo mejor los niños muy pequeñitos les pides solo vacíate dos botes al bote más grande. O lleva tu plato a la cocina. O tiende tu cama como te sea posible, pero todos involucrarse, que esos responsables sean todo. Eso verdaderamente da una dinámica de equipo. Aprovechemos el tiempo extra para esas labores extras. Antes nos teníamos que desplazar a nuestra oficina, nos teníamos que llevar al niño a la escuela, ir por ahí, recogerlo. Eso son tiempo libre, ¿no? Que ganamos para esas labores extras. Entonces, a lo mejor ocupo ese tiempo para echar una lavadora de ropa, para lavar los trastos, no sé, para hacer esas labores extras. Otro punto importante es buscar un lugar fijo para hacer sus trabajos. Idealmente que yo como trabajadora laboral identifique un espacio donde pueda tener limpio, donde esté mi escritorio, mi computadora y que ese sea mi espacio para trabajar. Los niños lo mismo, que sea un espacio donde ellos ahí van a hacer sus tareas. En mi casa, por ejemplo, es el comedor donde los niños hacen las tareas. Entonces, en el comedor ya tengo una caja grande donde ahí están todos sus cuadernos ordenados, todos sus libros, están sus plumas, sus colores, su regla. Entonces, eso, además de dar estructura y orden, también eficientiza, porque en lugar de pararse y ¿dónde está la regla? La tienen ahí a la mano. ¿Dónde está no sé qué? Entonces, todo lo tienen a la mano, ¿no? Pueden aplicar la técnica Pomodoro. ¿Cuál es la técnica Pomodoro? La técnica Pomodoro son espacios breves, pero de intensa concentración y de intensa productividad. La técnica Pomodoro como tal son 25 minutos de intensa actividad y 5 minutos de descanso. Pero ustedes la pueden adaptar, a lo mejor son 25 minutos de intensa actividad y luego 10 minutos de descanso. Lo pueden hacer tanto ustedes como sus hijos. Órale, en 25 minutos te reto a que no pares de hacer tu tarea. Y después 10 minutos jugamos. O lo mismo tú, ¿no? 25 minutos me super aplico en hacer algo de trabajo y 10 minutos ya salgo a ver cómo están los niños, a ver si necesitan algo de mi apoyo, a jugar con ellos un ratito, ¿ok? Mantengan su horario flexible pero consistente. Es decir, tampoco es una etapa donde hay que ser súper rígidos, de 8 a 8:15 hay que hacer esto y de 8 a 15. Ser flexible, pero sí consistentes, ¿no?
consistentes en el sentido de más o menos siempre hacemos las labores a esta hora, estas labores a esta otra hora, etc. Algunas estrategias para hacer home office. Esas sí son específicas para nosotros que trabajamos desde casa. Hablar con tu jefe y con tu equipo. Es importante nuevamente la parte de concientizar y la parte de generar acuerdos. Entonces puede ser que le digas a tu jefe, oye, mira, yo las mejores horas que tengo para hacer juntas de trabajo son estas. Para mí es mejor que a lo mejor me mandes todo lo que hay de trabajo para la semana, tales días. Y entonces yo me puedo organizar. Es decir, que hables como de qué te funciona a ti y lleguen a acuerdos. Y lo mismo con el equipo. Si tienes un equipo que supervisar, oye, equipo, es más fácil que me localicen a esta hora. Yo a esta hora es más fácil que pueda reunirnos todos juntos. Como llegar a acuerdos, no suponer que vamos a seguir trabajando igual, porque no es cierto, no vamos a seguir trabajando igual. Hay muchas demandas internas en nuestra casa que nos van a demandar que nuestro periodo de trabajo sea distinto. Ya no va a ser como antes de 9 a 6 y con una hora de comida. No se puede. Entonces hay que hablar de esas estrategias. Cumple con tus horas, pero contempla el horario flexible. ¿A qué me refiero con esto? Lo que les decía, ¿no? A lo mejor mi horario antes era de 9 a 6 y tenía una hora de comida o 2 horas de comida. En general trabajaba 8 horas diarias. Entonces puedo seguir cumpliendo con mis 8 horas diarias, pero ahora en un horario flexible. A lo mejor me despierto muy temprano a las 6 de la mañana que mis hijos siguen dormidos y eso me da un periodo de productividad alto. Y de 6 a 8 que se despiertan ya trabajé 2 horas. Después me tomo un periodo de break para que desayunemos, de 8 a 9 este periodo, y después de 10 a 11 trabajo otro rato, en lo que hago un turno con mi pareja y después me toca el turno de mis hijos. Es decir, yo voy haciendo mis horarios de tal manera que cumpla con mis 8 horas, pero no como antes era de jornadas como seguidas, ¿no? ¿Cuáles son los horarios de máxima productividad? Evidentemente, cuando los niños están dormidos. Ese es lo mejor, ¿no? Entonces, antes de despertarse puede ser un periodo para ti, de si tienes la fortuna de que tus hijos no se despierten súper temprano, entonces tú sí despiértate súper temprano y ahí es un periodo de máxima productividad para ti. Después, cuando se levantan, los niños todavía están en un periodo medio amodorradito, les puedes dar una leche, les puedes dar una fruta, a lo mejor arrimarles unos juguetes y todavía te da tiempo de otro rato de productividad. Después de las comidas también, o durante las comidas, a lo mejor les puedes hacer un snack, un desayuno, un snack, y ponérselos, y mientras ellos comen, tú los estás vigilando, pero también es otro buen momento de productividad, porque mientras comen están entretenidos y después de la comida como que llega un momento como de reposo, en lo que entra su super mega actividad. Cuando hacen siesta también, si es que tienes hijos que todavía hacen siesta, poco antes de dormir también, si a lo mejor se duermen a las 8 de la noche, a lo mejor a las 7, ya les empieza a poner pijama, les pones un programa de televisión que sepas que les tranquiliza y esa hora tú vuelves a trabajar, ¿no? Y evidentemente cuando están dormidos. Contemplen también la opción de trabajar sábados y domingos. En esta parte de cumplir nuestros horarios, nuestras horas, pero en horario flexible, puede ser que nuestra demanda de casa no nos permita cumplir con las 8 horas tal cual o las 10 horas que antes trabajábamos. Pero hoy más que nunca ya no importa los días, ya no importa si es miércoles o jueves o lunes o martes. Entonces podemos aprovechar eso a nuestro favor y decir, bueno, todos los días, en realidad toda la semana voy a trabajar. De tal manera que no me sienta tan presionado o tan presionada por cumplir con mis objetivos de lunes a viernes. Y eso me permite estar más tranquilo y atender más a mi familia. También puedes tener 2 espacios de trabajo. Uno, cerca de la acción. ¿A qué me refiero cerca de la acción? A lo mejor tu escritorio limpio y donde puedas estar suficientemente cerca de donde están tus hijos y vigilarlos. Yo, por ejemplo, tengo mi oficina, abro la puerta y da justo al comedor, que es donde están haciendo la tarea de mis hijos. Eso es cerca de la acción. Entonces yo estoy trabajando, pero a la vez estoy supervisando. Y otro lejos de ella.
cuando tengamos juntas, cuando tengamos webinars, cuando tengamos sesiones con clientes, llamadas, necesitamos un espacio donde sí no esté el niño gritando. Entonces, por ejemplo, en mi caso, muchas veces mi vestidor es mi espacio de trabajo número 2, ¿no? Donde cierro la puerta de mi baño, cierro la puerta de mi cuarto y ahí es como súper aislado y puedo como encerrarme para tener este tipo de cosas. Evidentemente, cuando estemos tan alejados, debe de haber algún supervisor con los niños, ¿no? Sobre todo si son pequeños. ¿Y qué hacer con los niños? Justamente, puedes hacer turnos de horario. Si tienes una pareja viviendo en casa o otro adulto viviendo en casa, pueden hacer turnos de horario. Pueden decir, oye, mira, yo me levanto a las 6 y tú duérmete, ¿no? Yo me levanto a las 6 y de 6 a 8 que se despierten, yo trabajo. Tú te despiertas y les das desayunar, entonces yo todavía me puedo seguir. Ya terminaste de desayunar y entonces ahora sí yo hago relevo. Yo hago relevo, tú te pones a trabajar y así nos vamos. Hacen un esquema de horarios de relevos. O pueden hacer turnos Pomodoro. Hay veces que no se puede, por ejemplo, decir los dos tienen que trabajar de 10 a 12, ¿no? O sea, es una etapa donde es muy necesaria que ambos estén presentes en su oficina. Entonces pueden hacer relevos, pero Pomodoro. 25 minutos yo me super trabajo y 10 voy a checar. Mientras tú esos 10 estás checando y otros 25 ya después te vienes a trabajar. También pueden hacer turnos virtuales. ¿Qué son los turnos virtuales? Pueden pedirle apoyo a la abuelita, a la tía, a la hermana, que pueda supervisar o jugar con los niños mientras ustedes están haciendo algo. Por ejemplo, mientras yo estoy haciendo este webinar, mis hijos están arriba con su abuela a través de chat. La abuela les está contando cuentos, ¿no? Entonces, esa es una buena manera también de tener a los hijos entretenidos sin que necesariamente yo esté presente. Evidentemente, dependerá de la edad, ¿no? Si son niños muy chiquitos, aun cuando tengas a alguien con turno virtual, tú necesitas estar echándole un ojo. Ok, y por último, ya para cerrar, hasta aquí llevamos esta parte de tips para mantener el ahorros al mínimo, tips para cómo organizarse. Y ahora vámonos a la parte final de tips de cómo pasar este tiempo divertido, haciendo algo memorable. Entonces, para mí la mejor recomendación es sigan haciendo las cosas que disfrutaban, pero ahora de manera diferente. No las dejen de hacer. Por ejemplo, si son muy sociables, no dejen de socializar. Utilicen la tecnología para ello. Nosotros hemos tenido ya muchas fiestas virtuales, ¿no? Porque somos súper sociables. Entonces nos gusta esta parte de la convivencia y aunque no es lo mismo abrazar a la amiga, abrazar al amigo, pues de alguna manera se siente como sí. Y tiene sus ventajas. Por ejemplo, el otro día mi esposo, él tiene sus amigos desde la primaria. Es un grupito de amigos de la primaria, pero todos sus amigos ya están regados por todos lados, ¿no? Unos en un país, otros en otro país y otros en el mismo país, pero en diferentes ciudades. Y el otro día se juntaron y por primera vez en muchos años podían estar todos, porque no había, o sea, todos estaban en casa, ¿no? Entonces, eso también está padre. Nosotros también tenemos una sesión semanal con toda mi familia extensa. Se ven los primos, hacemos manualidades juntos, experimentos juntos. Entonces hay que utilizar la tecnología y aprovechar esa situación. Mi hijo más grande, que él ya es adolescente, él se conecta con sus amigos para hacer sus labores escolares. Y entonces así ya no siente que está dejando de socializar, ¿no? Yo nada más lo escucho que dice, ok, ya, dejemos de hablar, vamos a apurarnos. Entonces, para él está viviendo una situación de escuela, porque mientras está trabajando está con los amigos, pero diferente, ¿no? También pueden aprender algo nuevo o tomar clases. Hoy es el momento para eso que habíamos dejado abandonado, ¿no? Queríamos a lo mejor aprender a pintar, queríamos aprender a tejer o queríamos especializarnos un poco más en algo en nuestro trabajo. Hoy hay muchísimos cursos por todos lados, gratuitos, incluso universidades prestigiosas están sumando a la cuarentena, dejando abiertos muchos de sus cursos de manera gratuita. E incluso cuando no son gratuitos, vale la pena a lo mejor invertir en decir, oye, ahora sí me voy a aventar este curso en línea, ahora sí voy a hacer esto.
Lo mismo los niños pueden tomar clases en línea, pueden tomar clases de dibujo, de alguna manualidad, de robótica, ¿no? Tú nada más les juntas los legos y eso sí, también pueden hacerlo a través de línea. Salgan a los lugares que disfrutaban, salgan entre comillas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nos encantaba ir al cine y nos encantaba ir al cine sobre todo por las palomitas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestros días de cine, donde hacemos nuestros buenos bowls de palomitas, les ponemos Doritos porque así nos gustaba, nos ponemos, cambiamos la distribución de la sala, entonces ya ponemos la sala así como tipo cine, ahí pusimos una tele y entonces es nuestro cine. Y jugamos a que vamos al cine. Y el otro día hasta mi hijo estaba dulcería, y estaba como vendiendo sus dulces, ¿no? Jueguen a que van al restaurante, ya sea que quieren ir a su restaurante preferido, pueden pedir comida a casa o si no jugar a que van a un restaurante. Para los niños es súper divertido el que ellos juegan a que son los que van al restaurante y tú eres el mesero y lo atiendes. O viceversa, a veces ellos son los meseros y te atienden. Es muy divertido. Vayan a museos, también los museos están abiertos virtualmente. Los circos están abiertos virtualmente. Hay muchísima ahorita oferta para que sigamos saliendo a hacer lo que disfrutábamos antes. Hacer ejercicio es importante. Si antes hacías, maravilloso, no dejes de hacerlo. Si no lo hacías, es buen momento para iniciar. Lo mismo, hay un chorro de videos en YouTube, hay un chorro de escuelas que ofrecen sus clases en línea, incluso clubes sociales que dan sus clases en línea de manera gratuita para todo el mundo, ¿no? Y pueden unir las dos cosas. Por ejemplo, yo estoy haciendo ejercicio con mis primas. Entonces, estoy aprovechando la tecnología para socializar y además hacer ejercicio. Pónganse retos también. En mi casa tenemos el reto de 100 abdominales, 100 sentadillas y 100 lagartijas, además del ejercicio que hagamos. Entonces, todos nos juntamos a hacer nuestros 100. Entonces, está muy divertido, ¿no? Aprovechen las terrazas, los jardines, los balcones para tomar el sol o para sentir que salieron. Tomar el sol es verdaderamente importante, no solamente está relacionado con la absorción de la vitamina D, sino también con la felicidad. Entonces, que tomen el sol. Y si tienen jardín o terraza, hagan su Acapulco en la azotea, así le llamamos en México, que es como si sentimos que vamos a la playa, pero en realidad no estamos yendo a ningún lado, ¿no? Nada más ponemos a lo mejor una cubeta, o si tenemos una alberquita chiquita, ponemos nuestra toalla, nos acostamos, nos bronceamos y jugamos a que estamos en la playa y en la alberca. Son cosas que podemos hacer de manera muy fácil y muy divertida. Tengan días de, esto es otra de las cosas que nos han funcionado y a la mayoría que los aplica de mis amigas les ha funcionado padrísimo. Días de, ¿qué significa? O sea, a nosotros, por ejemplo, nos encanta hacer experimentos. Entonces tenemos nuestros días de hacer experimentos. O nuestros días de cine, como ya les dije que nos encantan. Pero también pueden hacer, por ejemplo, días de cocina, donde todos cocinen. Días de repostería, días de arte, días de baile, días de karaoke, días de Acapulco en la azotea, días de juegos de relevos, días de concursos, días de rompecabezas, o sea, tengan días de... y también dense espacio para estar solos. O sea, finalmente somos familia, pero también somos individuos, ¿no? Tampoco hay que pretender estar todo el tiempo todos juntos. Parte de nuestra salud mental es que le permitamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nosotros mismos, tener un espacio donde diga, ahorita, ¿saben qué? Ya estoy solo, ¿no? Ahorita yo le digo a mis hijos, es tiempo de mamá. Y ellos ya saben que el tiempo de mamá es, ok, te dejamos porque necesitas estar contigo. Y eso es conveniente. Y finalmente algo que a mí nos ha funcionado muchísimo, bueno, a la familia le ha funcionado mucho, es que tenemos un calendario enorme pegado en la cocina, donde vamos cada día poniendo, nuestro reto es que cada día ponemos algo divertido ahí. Entonces, eso divertido puede ser que horneamos galletas ese día, o que hicimos un experimento, o que jugamos juntos un juego de mesa, o que vimos una película. Es decir, ¿qué cosa divertida hicimos ese día? Y lo ponemos y hacemos un dibujito. Pero ustedes pueden a lo mejor incluso tomar foto y hacer su álbum de cuarentena, su scrapbook de cuarentena.
Y qué padre es decir, estamos haciendo de esto no nada más como de sobrevivir, sino estamos haciendo de esto un proyecto de familia, de pasarla increíble. Y de verdad que funciona, ¿no? O sea, mi hijo mayor me decía, mamá, me doy cuenta que necesitamos muy poco para ser felices. Y eso también es una gran enseñanza que podemos nosotros como familia y como individuos tener. Sí, es cierto, no necesitamos salir y hacer y comprar. Necesitamos muy poco para ser felices y vale la pena como reencontrarnos y reconectar con nosotros. Y bueno, eso es como lo que quería compartir con ustedes. Ahora sí quiero abrir el micrófono a ustedes. Quien quiera preguntar algo puede hacerlo en este momento. Nada más es cosa de que quite el mute a su micrófono y haga la pregunta. Parece que no hay preguntas. ¿No? Tengo una pregunta. ¿Se puede acceder a este material o a la grabación después? Porque me pareció súper importante, pero creo que son muchas cosas las que hay que seguir como reflexionando en algunos puntos específicos. Y es útil tener como esa ayuda, ¿no? Al menos la grabación o algo. ¿Hay alguna forma de acceder? La verdad es que no te puedo yo responder esa pregunta. Qué pena. No sé si me puede ayudar alguien de Calipe respondiendo. Juan. No sé, la verdad. Déjame, me la dejo de tarea, Brenda. ¿Me puedes...? Ya va a conectar. Sí, precisamente están analizando eso. Estamos grabando las reuniones, pero más adelante se les va a avisar si se van a compartir y en dónde. Ok, gracias. Perfecto, gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Pues creo que no. Les agradezco a todos de verdad su tiempo, el tiempo que dedicaron a este webinar y de verdad de corazón les deseo que esta temporada en casa sea una temporada, como dice aquí Catalina, de limpiar nuestros cajones, de aprovechar para limpiar nuestros cajones y también para generar grandes experiencias en familia. Les mando un abrazo y les deseo mucho bien a ustedes y a sus familias. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.